ministra aquí a las comisiones económicas. Me alegra mucho ese informe muy concreto que usted nos presenta, porque no solamente es hasta dónde, cuál fue la solicitud, sino lo que le hace falta como prioridad. Ahora, frente a la ejecución, y ya para no repetir, lo dijo Wilder Escobar, el representante, hay unas importantes anotaciones, especialmente en supernotariado, que va en el 32%, y que se pueda mejorar la ejecución de este año, porque hay todavía hay plata, ¿no?, frente a las prioridades. Entonces, no, pero los otros sí, Ministerio de Justicia, 28%. Tres cosas muy concretas. Lo primero, frente a la infraestructura hospitalaria, la infraestructura carcelaria. Evidentemente hay un hacinamiento en las cárceles, pero no hay presupuesto que alcance, es decir, aquí no va a haber recursos para construir todas las cárceles que se necesitan. De tal suerte que yo creo, ministra, que aquí hay que hacer una estrategia o de APP o alguna estrategia distinta para que nos propongan, porque no va a haber presupuesto para la construcción de todo lo que se necesita, pero creo que sí hay el tiempo suficiente para hacer una estrategia diferente. Hay que humanizar los servicios penitenciarios, y está pendiente esa propuesta que nos había dicho el ministerio que tenía para presentarnos para humanizar los servicios carcelarios, y yo creo que es necesario motivar la presentación de ese proyecto de ley, y unido con esa innovación en materia de desarrollo de infraestructura carcelaria. El segundo tema es frente al programa de resocialización, y ya lo decía el representante Wilmer Castellanos. Se aprobó un proyecto de ley de cárceles productivas, porque efectivamente si nosotros tenemos que empezar a hablar aquí, si no de sostenibilidad, por lo menos de resocialización. Y en esa resocialización hay dos temas que quedaron en el plan de desarrollo. Uno, los SASCAS. Y los SASCAS, que está el SENA, y por aquí vi al director del SENA, los SASCAS, hay muchas cárceles que se pueden implementar para poder generar productividad, porque, ministra, a mí siempre me ha dolido este indicador, y no sé usted qué dato tiene. El dato que yo tengo es que en promedio una persona privada de la libertad le cuesta al Estado cerca de 8 millones de pesos sostener un precio. Y la transferencia en gratuidad y calidad para educación básica al año es 8 millones mensuales, al año para un estudiante es 1.500.000, precios de 2025. Es doloroso, porque entonces ¿cuál es nuestra prioridad aquí? Y no significa esto que tengamos que recortar, no, lo que tenemos es que reorganizar, repensar el ejercicio de resocialización. Por eso el tema de las cárceles productivas. Entonces, si bien de pronto no en todas se puede hacer, ¿y cuáles se pueden hacer esos ascas y esos procesos productivos y ese entramado con el sector empresarial? Y un tercer elemento, ministra, es que en el Plan Nacional de Desarrollo nosotros incluimos un artículo que establece la necesidad de programas. Es el artículo 166, que es la Política Nacional de Salud Mental, que es donde hablamos también de los problemas privados de la libertad, y el artículo 167, que es salud mental para el sector carcelario. Y no ha pasado nada con ese artículo 167, no hemos podido avanzar. Porque cuando hablamos con el IMPEC dice, no, eso le toca a la USPEC, y la USPEC dice, ah, no, qué pena, es que eso está subcontratado a través de la fiduprevisora. Y yo digo, ¿y ahí qué tiene que ver la fiduprevisora? No sé, se lo pregunto porque no sé, y yo sí quiero que podamos implementar lo que dice el artículo 167. ¿Qué es lo que dice el artículo? Si yo quiero hacer un efectivo programa de resocialización, tengo que establecer un tamizaje inicial para evaluar cuáles de las personas que están privadas de la libertad tienen algún trastorno mental y que hay que tratarlos como pacientes. ¿Cuáles tienen un proceso que requiere una resocialización o una actividad que tienen que estar ocupados, porque si no pueden tener otras condiciones? Entonces,
Entonces yo de verdad que sí creo que están los recursos, porque a mí lo que me dicen, bueno, hablé con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud me dicen, ellos tienen mucha plata para eso, tienen plata para eso. Tienen plata mucho. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos para que el artículo 167 del Plan Nacional de Desarrollo se vuelva una realidad? Dado que hay una responsabilidad directa con el USPEC está contratando, pero necesitamos establecer un plan concreto, un programa concreto y hacer una articulación, porque no solamente es la responsabilidad suya ni del INPEC, sino cómo hacemos una articulación con las otras entidades, como por ejemplo el Ministerio de Salud. Y finalmente, yo sé que el sistema de responsabilidad penal adolescente no está a su cargo, pero también le pido que podamos hacer un trabajo articulado frente a este mismo artículo 167 con el ICBF, porque no podemos seguir mirando los dos sistemas separados. Aquí hay un problema porque estamos reincidiendo y lo que está pasando es que el sistema de responsabilidad penal adolescente está alimentando el sistema carcelario de adultos, casi que yo me atrevería a decir que cerca de un 60%, y eso es lamentable. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Tiene la palabra Jairo Castellanos y cerramos con Karen Manrique.